Nadie sabía cuántos años llevaba allí, ni quién había sido el último en verla, pero lo que Mario no sabía era que al tocar esa cámara, sellaría su destino. El cobertizo estaba cubierto de sombras. La luz del atardecer se filtraba débilmente por las rendijas de las tablas de madera, pintando el suelo con manchas de un dorado envejecido. Mario caminaba lentamente por el lugar, su pie levantando polvo en cada paso. El aire estaba cargado, casi pegajoso, como si la casa hubiera estado sellada por años, guardando secretos que no querían ser revelados. Aquel cobertizo, al fondo de la propiedad, había sido el último lugar que había decidido explorar. El resto de la casa lo había dejado casi intacto, dejándose envolver por la nostalgia de su infancia, pero allí, entre las sombras, había algo más. Algo que lo llamaba. Mario no podía evitarlo. Cada rincón de la casa le parecía un susurro que pedía ser escuchado, una historia sin contar que necesitaba salir. En una de las esquinas más oscuras, se encontraba un estuche de cuero envejecido, cubierto por una capa gruesa de polvo. Mario se acercó con curiosidad. Su respiración se aceleró y, sin poder evitarlo, una extraña sensación le recorrió la espina dorsal. El estuche parecía estar esperándolo. Como si el paso del tiempo hubiera sido un juego, como si todo estuviera alineado para que él estuviera allí, en ese preciso momento, tocando lo que ya había sido tocado por otros. Con manos temblorosas, Mario levantó el estuche y lo abrió con delicadeza. El olor a viejo y a madera rancia le llegó a la nariz de inmediato. Dentro, descansaba una cámara de fotos antigua, una cámara de película clásica, la cual jamás había visto antes. Era grande, pesada, con detalles de metal que brillaban débilmente a la luz que entraba por la ventana. En la parte superior, un rollo de película estaba colocado con cuidado, como si alguien hubiera querido preservarlo. ¿Quién la usó?, se preguntó Mario, mirando con detenimiento la cámara. Parecía haber estado allí por décadas, como si el tiempo no hubiera sido suficiente para borrar su presencia, como si la cámara hubiera permanecido esperando ser encontrada por alguien que pudiera desvelar lo que había capturado. El lugar estaba inmóvil, pero Mario sintió que todo su ser estaba sobrecogido por una extraña presión. La cámara, en sus manos, parecía más que un objeto común. Era como si en su interior, más allá del mecanismo y la tecnología, guardara algo más profundo, algo que no podía ver. Un peso en el aire lo empujaba a mantener sus dedos firmemente sobre ella. La curiosidad lo consumió. ¿Qué habría capturado esa cámara que la hacía estar oculta durante tanto tiempo? Mario pensó que tal vez podría encontrar alguna pista sobre sus antepasados, algo relacionado con las fotos viejas que había encontrado por la casa, pero una duda se instaló en su mente. Una duda que no lograba disipar. ¿Por qué había estado oculta? ¿Qué había registrado esa cámara que hacía que alguien decidiera guardarla en el rincón más apartado de la casa? Decidió no pensarlo más y cargó la película. Con una mezcla de excitación y desconfianza, comenzó a revelar las primeras imágenes. El cuarto, la cámara, el rollo de película. Mario sentía que todo en ese momento se había alineado. El primer clic de la cámara al accionar el obturador resonó en sus oídos, y la siguiente imagen comenzó a aparecer en el papel fotográfico. El aire estaba tenso, y Mario, ansioso, observaba cada detalle que tomaba forma en el papel. La primera imagen era borrosa, pero bien reconocible, el patio de la casa, cubierto de maleza, con los árboles que bordeaban el camino al cobertizo. Sin embargo, la atmósfera en la fotografía no se parecía en nada a la escena que Mario recordaba. Las sombras parecían más densas, la luz más tenue, casi inexistente. La imagen estaba sobreexpuesta de una manera extraña, como si el tiempo en la foto no se hubiera detenido, sino que se hubiera distorsionado. ¿Qué estaba pasando? La siguiente imagen apareció. Esta vez, el objeto en la foto era claro, un árbol viejo que Mario había visto cientos de veces en su infancia. Sin embargo, la fotografía mostraba una deformación extraña en el tronco, como si algo estuviera moviéndose dentro de él. Mario parpadeó varias veces, frotándose los ojos. Pensó que quizás era un defecto en el revelado, pero el nudo en su estómago aumentaba a medida que la foto se desarrollaba más y más. Los bordes parecían arder, como si la imagen estuviera a punto de desaparecer. Y luego, la última fotografía. Esta vez no era el paisaje ni el árbol. En la foto, había una figura, difusa al principio, pero conforme la imagen se revelaba,
pudo distinguir lo que parecía un hombre. El rostro estaba desenfocado, pero los ojos, esos ojos, eran inconfundibles. Estaba seguro de que conocía esa mirada. Una mirada vacía, profundamente vacía, como si la figura en la foto hubiera estado allí, pero no estuviera. No era una foto normal. Mario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al reconocer que algo no estaba bien. Pero lo peor fue lo que vio después. En el fondo, entre las sombras del cuarto en el que estaba trabajando, vio algo más. En el espejo roto que colgaba en una pared distante, la figura de la cámara se reflejaba. Pero no estaba solo. A su lado, estaba él mismo. Mario se sintió paralizado. La persona que aparecía en la foto no era ajena a la casa, sino él mismo. El frío se apoderó de su cuerpo. No podía dejar de mirar la fotografía. El miedo lo paralizó, pero al mismo tiempo, algo lo impulsaba a seguir observando. La imagen no solo mostraba su rostro, sino que reflejaba algo más profundo, algo que estaba sucediendo dentro de él. Como si esa cámara lo estuviera atrapando en una realidad que no entendía, en un juego del tiempo y el espacio. El sonido de un crujido lejano lo despertó de su trance. El cobertizo estaba silencioso, pero ahora había algo diferente. Mario no podía apartar los ojos de la foto. Algo en ella le decía que no debía dar vuelta a la página. Pero cuando levantó la vista para mirar alrededor, el cobertizo estaba oscuro. Y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Un viento frío empezó a soplar, entrando por las rendijas de las paredes. Mario no pudo resistir más. La cámara en sus manos ya no era un objeto, sino una conexión, una puerta que había abierto sin querer. Y al mirarla por última vez, la película dejó de girar. El rollo había desaparecido. Pero, de alguna manera, algo dentro de él sabía que lo peor estaba por venir. Mario pasó el resto del día sumido en una confusión que no lograba entender del todo. La imagen de su propio rostro reflejado en la foto de la cámara lo perseguía, acechando sus pensamientos en cada rincón. La vieja casa, que antes parecía un refugio, había dejado de ser un lugar familiar para convertirse en algo extraño y desconcertante. El aire, denso y pesado, parecía pesar sobre sus hombros como una carga invisible. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y la oscuridad caía sobre la propiedad, Mario no podía dejar de pensar en la fotografía. ¿Cómo podía estar él en esa foto, si nunca había estado allí en ese momento? Se había quedado viendo la imagen durante horas, sintiendo como si el tiempo mismo se desdibujara, como si las horas se alargaran indefinidamente. A pesar del cansancio, la intriga lo mantenía despierto. La cámara descansaba sobre la mesa, como si esperara ser utilizada nuevamente. A su alrededor, la casa parecía tener vida propia. La madera crujía, las ventanas temblaban con el viento que se colaba por las rendijas, y a lo lejos, en algún lugar de la mansión, se escuchaban ruidos incomprensibles, como si alguien caminara entre las habitaciones. Mario intentaba no prestarle atención, pero cada vez que el crujido de una puerta o el suave roce de una ventana lo sorprendían, su mente lo llevaba de regreso a la foto. Era como si, al hacer uso de esa cámara, hubiera activado algo en la casa, una conexión que antes había permanecido latente, esperando. De alguna manera, se sentía observado, como si sus movimientos estuvieran siendo vigilados. En cuanto se sumergía en sus pensamientos, un escalofrío recorría su cuerpo. No sabía qué exactamente lo perturbaba más, si la imagen de la fotografía o la sensación de que algo en su entorno había cambiado. El reloj marcaba la medianoche cuando Mario decidió que debía investigar más a fondo. Necesitaba respuestas, aunque no sabía exactamente qué tipo de respuestas esperaba encontrar. El estuche de la cámara descansaba en la mesa, como una presencia inquietante, su sombra alargada proyectada sobre la superficie. Después de un rato, Mario lo tomó nuevamente entre sus manos, sintiendo su peso como un recordatorio de que algo grande estaba por suceder. Sin pensarlo demasiado, se levantó de su silla y caminó hacia el pasillo oscuro que conectaba con las habitaciones de la planta superior. El aire se volvía más frío a medida que avanzaba, y las sombras parecían moverse de manera extraña a su alrededor. Mario no estaba acostumbrado a sentir miedo, pero esa noche algo lo desconcertaba. Las paredes parecían susurrar, y cada paso que daba sobre el suelo de madera crujía como si la casa misma estuviera viva. La vieja cámara lo seguía, como un compañero inquietante, mientras se adentraba más y más en la casa.
La luz de la linterna que sostenía temblaba, y las sombras se estiraban y retorcían a su alrededor, como si algo estuviera acechando entre ellas. El viento que golpeaba las ventanas parecía susurrar su nombre, como si tratara de advertirle algo, pero Mario no se detuvo. Estaba demasiado obsesionado con la idea de encontrar algo que explicara lo inexplicable. Al llegar al final del pasillo, se encontró frente a una puerta que había permanecido cerrada durante años. La llave nunca había estado en el llavero, y la puerta, aunque estaba cubierta de polvo, parecía haber sido cerrada con especial cuidado, como si alguien quisiera asegurarse de que no se abriera jamás. Mario, sin pensarlo, sacó la cámara del estuche y la sostuvo con ambas manos. Aunque no tenía idea de lo que encontraría detrás de esa puerta, la cámara parecía ser el único instrumento que podía ayudarlo a desentrañar lo que se ocultaba. La llave, que hasta ese momento había estado perdida en algún rincón de su memoria, apareció en sus manos, como si la casa misma le hubiera entregado la respuesta. Con la llave entre los dedos, la puerta se abrió con un crujido tan fuerte que Mario sintió un escalofrío recorriéndole la columna. El aire en el interior de la habitación era denso, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Lo primero que vio al entrar fue el espejo roto que colgaba en la pared, reflejando de manera distorsionada el resto de la habitación. El suelo estaba cubierto de una capa de polvo y hojas secas, y en las esquinas se apilaban antiguos muebles cubiertos por sábanas blancas. Pero fue lo que estaba en el centro de la habitación lo que lo dejó helado. En el suelo, a medio metro de donde se encontraba, había una fotografía, y sobre ella descansaba la cámara. Mario no podía creer lo que veía. La foto, aunque en mal estado, mostraba la misma habitación en la que se encontraba, con la misma cámara sobre el suelo. Era como si la imagen hubiera sido tomada en el mismo instante en que él estaba allí, pero sin embargo, no recordaba haberla tomado. La presencia de la cámara en la foto era inquietante, como si estuviera esperando a ser usada una vez más. Mario se agachó lentamente para tomar la fotografía entre sus manos. Cuando sus dedos rozaron el papel, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si la imagen estuviera viva. En el borde de la foto, algo comenzó a borrarse, como si estuviera desvaneciéndose. Un círculo oscuro, que al principio parecía una mancha, se fue abriendo poco a poco, dejando un vacío en el centro de la imagen. Un vacío que, al principio, Mario no logró identificar. De repente, un destello de luz lo cegó, y la cámara en sus manos hizo un ruido sordo, como si algo dentro de ella hubiera encajado. El papel fotográfico se iluminó brevemente, y antes de que Mario pudiera reaccionar, las sombras del espejo parecieron moverse, retorcerse hacia él. Un grito, que no era suyo pero sí suyo, resonó en sus oídos, como si viniera de un lugar lejano y cercano al mismo tiempo. Mario sintió que algo lo arrastraba, que no podía escapar. Intentó mover las piernas, pero su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. La luz del espejo comenzó a reflejar su rostro, pero no era su reflejo, era el de una figura que se movía dentro de él, atrapada en la misma prisión. Y en ese momento, entendió que algo en la cámara había cambiado. Algo dentro de él había sido marcado. Mario no sabía cuánto tiempo había pasado desde que abrió la puerta y vio esa fotografía extraña en el suelo, pero cuando sus ojos se despejaron del resplandor cegador, la habitación estaba vacía. La cámara ya no estaba en sus manos. En su lugar, la fotografía que había encontrado sobre el suelo estaba ahora en su palma, como si nunca hubiera sido tocada antes. Un nudo se apoderó de su garganta mientras miraba la foto. El vacío en el centro de la imagen seguía allí, ampliado, pero ahora parecía estar absorbiendo todo a su alrededor. Mario sentía que la oscuridad de la habitación se desvanecía hacia ese vacío, como si algo estuviera aguardando para consumirlo. La sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin lo envolvía. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor, pero no veía nada que le ofreciera consuelo. El espejo roto seguía en la pared, reflejando la habitación en fragmentos distorsionados. Las sombras en el suelo parecían moverse con vida propia, como si estuvieran arrastrándose hacia él. Intentó caminar, pero sus pasos parecían más lentos, como si el suelo estuviera absorbiendo su energía. La casa había cambiado. Ya no era solo la cámara lo que lo había marcado, sino que todo en su entorno parecía haber mutado de alguna manera, como si una capa invisible de algo oscuro y desconocido se hubiera instalado en el aire.
Mario, con el rostro palidecido por la incomodidad de la situación, dio un paso atrás hacia la puerta, pero algo lo detuvo. La fotografía en su mano comenzó a calentarse, como si estuviera viva. Las esquinas se curvaron hacia adentro, como si intentara envolver su mano, y los contornos de la imagen empezaron a temblar. En ese momento, un sonido bajo pero penetrante llenó el aire, como un murmullo lejano, pero al mismo tiempo cercano. Mario intentó ignorarlo, pero la curiosidad, esa necesidad irrefrenable de entender lo que estaba sucediendo, lo empujó hacia el centro de la habitación. Mientras sus ojos recorrían la fotografía, notó que, por un segundo, la figura reflejada en el espejo había desaparecido. Y, en su lugar, vio algo aún más inquietante, una sombra, un contorno borroso que no pertenecía a ninguna persona que él conociera. El tiempo, la luz y la realidad parecían estar desdibujándose. Una presión creciente lo envolvía. A cada paso que daba, el ambiente se volvía más denso, más pesado. Mario no podía evitar el sentimiento de que todo lo que había experimentado desde que había tocado esa cámara se había entrelazado de una forma imposible de deshacer. La fotografía lo había marcado, la casa lo había marcado, y lo peor de todo era que él ya no estaba seguro de si alguna vez podría salir de allí. Con un esfuerzo, Mario alzó la vista hacia el espejo. Lo que vio en su reflejo fue lo último que esperaba. Su rostro estaba allí, pero a su lado, en un rincón del espejo, se veía algo más. No era humano, no del todo. La figura, borrosa y desfigurada, parecía moverse a través del cristal, como si estuviera saliendo de la propia superficie del vidrio. Los ojos, grandes y vacíos, lo observaban fijamente, como si lo estuvieran reclamando. Un grito se le escapó de la garganta, pero no fue un grito de miedo, sino de desesperación. En ese instante, comprendió algo que ya había temido, algo que lo heló por completo: la cámara no solo capturaba imágenes, capturaba almas, recuerdos, presencias que no podían ser liberadas. Y ahora, su reflejo en el espejo no era el único que estaba atrapado. Un ruido ensordecedor llenó la habitación. El sonido provenía de las paredes mismas, como si los cimientos de la casa se estuvieran desgarrando. Mario sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, y las paredes comenzaban a retorcerse, como si todo estuviera tomando vida. En un impulso irracional, corrió hacia la puerta, pero justo antes de alcanzarla, se detuvo. En la pared, a su derecha, vio una nueva fotografía. Era diferente a las anteriores, mucho más reciente. En la imagen, su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Detrás de él, las sombras tomaban forma, y una figura encapuchada se alzaba en el fondo, como si estuviera emergiendo de la oscuridad misma. Mario intentó moverse, pero algo lo retuvo, algo invisible pero potente. La cámara estaba sobre la mesa, ahora reflejada en el vidrio de la puerta cerrada, pero el espacio entre las paredes parecía haberse alargado, como si todo lo que estaba dentro de esa casa se hubiera distorsionado en un remolino interminable. La sensación de claustrofobia lo envolvía mientras las sombras se acercaban más y más. Era como si la casa entera lo estuviera absorbiendo, y el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso más, la cámara brilló una vez más, y la figura reflejada en el espejo, en la foto, en cada rincón de la casa, se unió en una misma presencia que ya no podía distinguirse de su propia esencia. La casa ya no era solo un lugar, se había convertido en un ser vivo, un ser que lo había reclamado. Y la cámara era la llave. En ese momento, Mario entendió que nunca podría escapar. La foto en la cámara había capturado no solo su imagen, sino su alma. Y la casa, en su oscuridad infinita, lo había reclamado como uno de sus propios ecos.